Buenas tardes, no días o noches, profesora. Hoy le vamos a presentar nuestro producto final del diseño del probiótico. Iniciamos con el paso uno, que es el análisis de la problemática y la propuesta de nuestro producto. Como objetivo general pusimos el desarrollar un probiótico con capacidades inmunomoduladoras mediante estudios genómicos, transcriptómicos, proteómicos y metabolómicos, con el fin de mejorar la calidad de vida de personas que padecen la enfermedad de Parkinson. Para ello escogimos tres bacterias, que son Lactibacillus plantarum, Bifidum bacterium bifidum y Lactobacillus reuteri. La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo progresivo y complejo que se caracteriza por la presencia de temblores y rigidez en los pacientes, además de que se dañan varias neuronas y otras células de la red neuronal. Se reportan en México 50 casos nuevos por cada 100.000 habitantes al año y 300 de cada 100.000 en todo el mundo, y se espera que estos números se dupliquen para los siguientes años. Entonces, esta enfermedad, aunque no es directamente mortal para los pacientes, sí es muy importante porque puede aumentar la probabilidad de muerte por otras enfermedades y también es la principal causa de discapacidad en personas mayores, como se muestra en la figura 4. Se tiene que las personas entre 80 y 90 años son más susceptibles a tener esta enfermedad y no solo pueden experimentar estos síntomas, sino también depresión y cambios emocionales, aunque varía dependiendo de cada persona. El problema es que no se han identificado maneras de detectar la enfermedad tempranamente y también las medicinas que se tienen hoy en día no son muy efectivas y pueden causar efectos secundarios como alucinaciones. Por eso es importante hallar una manera de tratar esta enfermedad, como por ejemplo correlacionándolo con la microbiota intestinal. En cuanto a las alteraciones asociadas al Parkinson, se encuentran dentro de los sistemas nervioso central, autónomo, musculoesquelético, en el cardiovascular y digestivo. Aquí presentamos los síntomas claves y las alteraciones moleculares que se le asocian, principalmente la parte de la degeneración dopaminérgica, fallas en receptores dopaminérgicos también, la alfa-sinucleína en plexo entérico y también el daño simpático de manera en general, y de la misma forma se identificó la parte de la inflamación intestinal, que es hacia donde empezamos a enfocar el proyecto. Se eligieron tres cepas con funciones complementarias y evidencia experimental: Lactobacillus reuteri, Bifidobacterium bifidum y Lactibacillus plantarum. El reuteri ha demostrado en modelos animales reducir la permeabilidad intestinal y proteger neuronas dopaminérgicas al aumentar la producción de SCFAs. B. bifidum promueve la inmunidad, compite contra patógenos, mejora el perfil lipídico y protege la mucosa intestinal. El plantarum ha sido vinculado con mejoras en trastornos neurológicos, reducción del estrés oxidativo y fortalecimiento de la barrera hematoencefálica. Juntas, estas cepas ofrecen una estrategia sinérgica para modular el eje intestino-cerebro y mejorar síntomas motores y no motores del Parkinson. Para la propuesta del procedimiento básico para la formulación del probiótico se propone el utilizado en el artículo de Fulopova. Este menciona que se utiliza Lactobacillus plantarum aislado a partir de intestinos de trucha arcoíris. Para empezar, primero se debe de condicionar un cultivo de 10 mililitros, donde se utiliza el medio MAN rugosa Sherp, y con las condiciones específicas que en este caso para Lactobacillus plantarum se requiere de una incubación a 37 grados centígrados por 18 horas. Transcurrido este primer periodo de incubación, se transfiere un cultivo de 100 mililitros con las condiciones mencionadas anteriormente. Para finalizar, se va a trasladar nuevamente a un volumen ahora de 900 mililitros, donde se va a incubar con la misma temperatura y en el mismo tiempo requerido. Para después pasar a que la bacteria la tenemos que liofilizar, pero para esto es necesario que primero se deba de centrifugar por 15 minutos, 4500 revoluciones por minuto a 22 grados centígrados, donde vamos a tener que descartar el sobrenadante y resuspender el pellet en una solución salina al 0.9%. Posteriormente se debe mezclar con excipientes como lo son neucilin, silicato de magnesio y aluminio, y unos crioprotectores, sacarosa, que estos nos van a ayudar a proteger después de la liofilización, en una proporción que va a ser de 8:1:1.
es decir, cultivo bacteriano, excipiente y crioprotector. Después, finalizando esto, las muestras se deben congelar a menos 80 grados centígrados durante aproximadamente 2 días, para después pasar a liofilizar a menos 40 grados centígrados, donde después pasa a tener un secado primario de 34 a 38 horas en condiciones de vacío. Y pasará nuevamente a un secundario secado de 4 horas. Posteriormente se debe de conservar nuestro producto almacenándolo a 4 grados centígrados con 40% de humedad relativa para poder contener sus condiciones. Finalizándose, tenemos que determinar la bebibilidad de nuestro medio por medio de una conteo en placa. Esto obtener una concentración transcurrida después de la liofilización de 9.81 unidades formadoras de colonia por mililitro y de 9.72 unidades formadoras de colonia por mililitro después de haber estado almacenado por 4 grados centígrados durante 6 meses aproximadamente. Después, para finalizar y mantener nuestro producto en una mejor presentación, vamos a pasar a un liofilizado en polvo, donde la presentación final puede facilitarse en cápsulas entéricas, que pues también evitarán la degradación de las bacterias cuando pasen por la liberación del intestino delgado, y así poder obtener un probiótico funcional y útil, con las características que queremos. El diseño experimental propuesto se basa en el uso de sujetos humanos para evaluar directamente el efecto del probiótico sobre biomarcadores clínicos en la enfermedad de Parkinson. Se establecieron 3 grupos: pacientes con Parkinson que recibirán el probiótico, controles sanos sin intervención y pacientes con Parkinson sin tratamiento. Los participantes estarán entre los 40 y 80 años sin uso reciente de antibióticos ni cirugías digestivas y serán monitoreados durante 12 semanas con muestreos en las semanas 0, 6 y 12. Las muestras incluyen plasma, orina, sangre y heces para cuantificar serotonina 5-HIAA, IL-6 y TNF-alfa y microbiota. Éticamente se garantiza el consentimiento informado, se excluyen individuos con comorbilidades graves y se emplean métodos de muestreo no invasivos. Este modelo permite correlacionar cambios clínicos con biomarcadores moleculares en condiciones reales. Continuamos para mostrar los genomas circulares de Lactobacillus plantarum, Lactobacillus reuteri y Bifidobacterium bifidum. Como se explicó anteriormente, y para validar su presencia dentro del consorcio de probióticos, se seleccionaron algunos genes con marcadores específicos: la región B3-B4 del gen 16S de RNA de Lactobacillus plantarum, la región intergénica ISR entre los genes 16S y 23S en Lactobacillus reuteri, y el gen TOF que codifica el factor de elongación en Bifidobacterium bifidum. Estos genes nos permitieron una identificación precisa entre especies estrechamente relacionadas. En la tabla 4 se presentan los métodos aplicados para la secuenciación de cada microorganismo con base en literatura. Para L. plantarum se busca secuenciar la región de ARN ribosomal de interés 16S con la plataforma de Illumina MiSeq, ya que tiene alta precisión, y con un tipo de secuenciación de amplicón de la región V3 a V4. Por otro lado, para L. reuteri, la región de interés es la 16S y la 23S de ARN ribosomal, nuevamente con la plataforma Illumina MiSeq y también con Sanger, con un tipo de secuenciación de shotgun metagenómico, ya que se buscan las regiones espaciadoras también con una alta precisión. Y por último, para B. bifidum, la región a secuenciar es el gen TUF, que es bastante largo. Por eso se usa un tipo de secuenciación específico para genes largos con la plataforma de Sanger o de Illumina MiSeq, que tienen bastante buena relación entre los costos y las muestras, y también tienen una tasa de error mínima. Ahora pasando a la extracción y secuenciación del ADN, recordemos nuevamente que lo que nos interesa es poder extraer y secuenciar el gen 16S rRNA, este que se encuentra en la región específica V3-V4 de nuestro microorganismo Lactobacillus plantarum. Todo esto lo vamos a realizar por medio de la plataforma Illumina MiSeq, que tiene un procedimiento algo complejo, pero no tanto, ya que primero solo es necesario cargar la muestra en la celda de flujo, colocar el nombre de tu experimento, para después pasarlo a cargarlo nuevamente junto con el kit de reactivos necesarios. Para después cargar una botella de PR2, que es un buffer de incorporación,
para que así se pueda seleccionar un flujo de trabajo de análisis y tienes que ingresar el número de ciclos de cada lectura que tú quieres detectar para después comprobar previa a la ejecución y se inicia la secuenciación. Así se obtienen los resultados que se pasan a analizar con el software Kime2 y los resultados que obtengamos se deben de comparar para poder confirmar y hacer relaciones. Esto lo vamos a hacer mediante un análisis comparativo en bases de datos, como lo pueden ser Silva y GreenGenes, entre otros softwares de bases. En la siguiente tabla presentamos las secuencias de referencia a emplearse para la parte de la secuenciación. Para los 3 microorganismos identificados, presentamos los genes o regiones de interés, así como su localización, tamaño y los primers sugeridos que se identificaron en papers y reportes previamente establecidos, y esto ayudó para la validación de las secuencias, así como el alineamiento con las bases de datos previamente obtenidas. Continuamos con el análisis transcriptómico del producto. Aquí utilizamos el dataset GSE 74988 que se generó a partir de un estudio clínico con 10 voluntarios que recibieron distintos tratamientos durante 4 fases, con periodos de lavado de 4 semanas entre cada una. Se compararon lo que es un placebo y 3 cepas periódicas WCFS1, 13IPI044448 y TIFN101. En la fase 2 se introdujo el estrés intestinal con indometacina. En la fase 3 se aplicaron algunos estímulos inmunológicos. Se tomaron muestras de sangre y biopsias duodenales en días 0 y 7 y se controlaron ciertas variables como la dosis, la dieta y los síntomas gastrointestinales. Se realizó un análisis transcriptómico de este dataset que incluía perfiles de expresión génica de mucosa intestinal inflamada de humanos que fueron tratados con una cepa de Lactobacillus plantarum. Y aquí en el volcanoplot se pueden ver tanto los principales genes sobreexpresados como subexpresados. De acuerdo a esto, los genes sobreexpresados están relacionados con procesos de inflamación, metabolismo energético y regeneración tisular, y por otra parte, los genes subexpresados están asociados con procesos neuroprotectores, señalización inmunológica y regulación de ritmo circadiano, lo que se encuentra estrechamente relacionado con las deficiencias que se llegan a presentar en la enfermedad de Parkinson. El análisis de enriquecimiento funcional con Shiny-Go reveló que los genes sobreexpresados tras la administración de L. plantarum están relacionados con procesos metabólicos y antiinflamatorios como detoxificación e inhibición del óxido nítrico. En contraste, los genes subexpresados suprimen rutas clave como la señalización por TNF y L17 y el ritmo circadiano. Esta supresión indica una pérdida de funciones neuroprotectoras e inmunológicas en pacientes con Parkinson. La restauración parcial de estas rutas con el probiótico sugiere una recuperación funcional. En la figura 15 se presenta la interacción entre las proteínas de los genes tanto sobreexpresados como subexpresados analizados, y se puede apreciar una red más compleja y conectada entre las proteínas, ya que individualmente se presentan nodos con baja conectividad. Los genes sobreexpresados afectan principalmente a la respuesta celular, el metabolismo, la producción de ácido gástrico, y por otro lado, los genes subexpresados están más relacionados a la desregulación del sistema inmune, al ritmo circadiano, las vías de señalización de IL-17, incluso artritis reumatoide, pero todos en conjunto afectan, por ejemplo, a la función neuronal por hiperglucemia y a la vía de señalización de la oncostatina M, además de las metalproteínas de Matis. Entonces, todo esto al final tiene implicaciones en el equilibrio de la microbiota intestinal, de la neuroprotección, la plasticidad sináptica, los procesos inflamatorios y neurodegenerativos o metabolómicos crónicos. Ahora, utilizando la herramienta bioinformática Reaction, podemos observar las rutas metabólicas tanto activas como inactivas, dependiendo de la lista de genes que se coloque, ya sea sobreexpresados o subexpresados. En esta diapositiva vamos a hablar de las rutas metabólicas activas, por ende de la lista de genes sobreexpresados. Empezando con la ruta metabólica de la glicolización o ligada. Esta ruta es la que se encarga del plegamiento y de la estabilidad de las proteínas por medio de la adición de azúcares. Una alteración en esta ruta metabólica
puede incitar a que exista un mal plegamiento de las proteínas. Esto puede ocasionar que se formen cuerpos de Lewis. Estos cuerpos de Lewis son estructuras proteicas que se adhieren a las neuronas de los pacientes con Parkinson. Estas empiezan a provocar daños en las neuronas y sobre todo se les contribuye a la pérdida de las funciones tanto cognitivas como motoras. Ahora hablando de la siguiente ruta metabólica activa, que es la de la oxidación del etanol, esta es la que se encarga de procesar y metabolizar principalmente el etanol en el hígado. Durante este proceso se genera un exceso de especies reactivas, como una de ellas que es el acetildehído. Este es un metabolito altamente tóxico que reduce la actividad de complejos mitocondriales, particularmente el complejo 1, que es un sello clave de los pacientes con la enfermedad del Parkinson. Para finalizar con la ruta metabólica activa, tenemos la de la inhibición de la producción de óxido nítrico. Este óxido nítrico es clave en el sistema nervioso central, ya que incluye la modulación de la neurotransmisión, la plasticidad y sobre todo el flujo sanguíneo cerebral. La sobreproducción de este NO hace que se reaccionen radicales libres y se empiecen a formar moléculas dañinas como lo es el peroxinitrito. Esta molécula es altamente tóxica, empieza a dañar lípidos, proteínas, pero sobre todo ADN neuronal, lo que empieza a contribuir muertes de neuronas dopaminergénicas, que igual es un ejemplo clave de cómo la enfermedad del Parkinson se empieza a detectar por medio de estas rutas metabólicas activas. Ahora, retomando la herramienta bioinformática Reactome, se ingresa la lista de genes subexpresados y nos aparecieron las rutas metabólicas suprimidas o inactivas. Empezando con una de ellas, que es la ruta metabólica de la regulación transcripcional por NPAS4. Este es un factor de transcripción por actividad neuronal que regula los genes implicados en la plasticidad sináptica y la protección contra el daño de estas. Su baja expresión reduce la capacidad de adaptación de las neuronas dopaminergénicas al estrés. Esto favorece la degeneración dopaminergénica y por ende padecimientos como que se relacionan a la enfermedad del Parkinson. Empezando con la siguiente ruta metabólica, que es la del reloj circadiano. Este controla los ritmos diarios del cuerpo, como lo son tanto el sueño, la vigilia, el metabolismo y la función inmune también. La desregulación de este ritmo reloj circadiano se observa frecuentemente en pacientes con Parkinson. Esto se contribuye también al estrés oxidativo, a la inflamación y muerte neuronal. De igual manera, existen disfunciones comunes en el sueño, que también es un sello característico del padecimiento del Parkinson. Y para finalizar, vamos a hablar también de la ruta metabólica de la degradación de la matriz extracelular. Que esta matriz extracelular regula la estructura y funcionamiento del entorno celular en el cerebro. Lamentablemente su remodelación es crítica por la plasticidad sináptica y la reparación. Su sobreexpresión puede reflejar una disminución de mecanismos de limpieza y regeneración neuronal, lo que empieza a provocar padecimientos muy parecidos a los que se relacionan con la enfermedad del Parkinson. Por un lado, los genes sobreexpresados están relacionados con procesos metabólicos de detoxificación e inflamación leve, destacando la oxidación de etanol y la inhibición del óxido nítrico. Esto es importante porque está vinculado a la homeostasis, redox y a la reducción del estrés oxidativo, un factor clave en el daño neuronal del Parkinson. En contraste, los genes sobreexpresados mostraron alteraciones en rutas de ritmo circadiano e inmunidad como IL-17 y TNF, lo cual apunta a una disregulación neuroinmune y alteraciones en la señalización inflamatoria. Estos hallazgos se relacionan con síntomas comunes en Parkinson como trastornos del sueño y neuroinflamación crónica. En conjunto, este perfil sugiere que L. plantarum podría modular positivamente la expresión génica intestinal, favoreciendo un ambiente menos inflamatorio y más protector, lo que refuerza su potencial como parte de un enfoque terapéutico complementario. Aquí se presenta un esquema de la metodología general para conocer el metaboloma con el objetivo de medir los efectos clínicos reales de un probiótico sobre biomarcadores en la enfermedad de Parkinson, y se tienen antecedentes de uso seguro de los probióticos en ensayos con humanos, y por supuesto se excluirían a individuos con comorbilidades graves o tratamientos inmunosupresores. Entonces, primero se generan 3 grupos de 20 personas
el A, el B y el C, que se estarían monitoreando durante 12 semanas. Solamente el grupo A, que es tratado con probióticos, se les aplica una dosis de una cápsula al día con 10 a la 9 UFCs de los microorganismos L. reuteri, L. plantarum y B. bifidum, mientras que el grupo B y C se utilizan como controles, unos siendo pacientes sanos y otros pacientes con Parkinson sin tratamiento. Se toman y se procesan las muestras de todos los grupos en las semanas 0, 6 y 12, tomando muestras de plasma, orina, sangre y heces, en los que se analizan los biomarcadores como la serotonina, el metabolito 5-HIAA, las proteínas IL-6 y TNF-alfa y también la microbiota en sí, que cada una se procesa ya sea con centrifugación, desproteinización, HPLC, en lisa o también con extracción de ADN, y al final se analizan y se comparan los resultados entre los grupos y los tiempos para poder definir el efecto que tiene cada tratamiento en los pacientes. La serotonina regula funciones esenciales como el estado de ánimo, el sueño y la motricidad, y se ve alterada en el Parkinson por disfunción de la vía serotoninérgica y aumento de la actividad de enzimas como MAO-A y MAO-B. Dado que más del 90% de la serotonina se produce en el intestino, la microbiota intestinal juega un papel central. Cepas como L. reuteri, L. plantarum y B. bifidum modulan el metabolismo del triptófano y promueven la síntesis de serotonina, reduciendo sus metabolitos tóxicos. Por eso, su cuantificación en plasma es un biomarcador clave para medir el impacto funcional del probiótico. Ahora pasando al método analítico, para nuestro estudio proteómico y metabolómico, vamos a aplicar nosotros el HPLC-MS-MS, que este es un estándar para cuantificar serotonina y 5-HIAA con alta precisión, que son nuestros biomarcadores de interés. Empezando con nuestro biomarcador, que va a ser la serotonina, nuestra muestra va a ser la plasma. Su procedimiento va a ser que con sangre le vamos a agregar EDTA y se va a centrifugar durante 15 minutos a 3000 revoluciones por minuto para pasar a la alicota congelada a menos 80 grados centígrados, y después empieza el proceso de desproteinización previa a la HPLC. Ahora nuestro biomarcador 5-HIAA, nuestra muestra va a ser la orina. También vamos a tener que centrifugar y pasar después a un filtrado para empezar a congelarlo a una temperatura de menos 80 grados centígrados, y se puede analizar ahora sí directamente por HPLC. Nuestro siguiente marcador, el IL-6-TNF, nuestra muestra va a ser la sangre, donde igual nuevamente tenemos que centrifugar para obtener el suero. De este suero vamos a analizarlo con ELISA, que es Enzyme Linking Immunosorbent Assay. Para nuestro último biomarcador, que va a ser la microbiota, vamos a ocupar como muestra las heces. De aquí el procedimiento va a ser diferente, ya que primero tenemos que extraer el ADN con el kit KiCam-DN Stool Mini Kit para pasar a una secuenciación de 16S rNA. En cuanto a los efectos esperados del probiótico dentro de la enfermedad de Parkinson, se espera que si hay un aumento de la serotonina en el plasma, esto implicaría que hay una mejora en la vía serotoninérgica. Si hay una disminución de 5-IA en sangre, esto implicaría una menor degradación de serotonina y ayudaría a regular las proteínas MAO. Si hay una disminución del IL-6 y el TNF-alfa, habría una disminución de inflamación de manera general, y el aumento de estas bacterias implicaría que hay una colonización en el intestino por parte del consorcio probiótico, y la mejora de estado de ánimo y sueño se asociaría con una correlación clínica con el eje intestino-cerebro. Con base en todo lo previamente investigado y desarrollado, nuestras metodologías propuestas son el seguimiento de biomarcadores a través de pruebas ELISA o espectrometría de masas, la evaluación en modelos animales que tengan síntomas de Parkinson o los síntomas previos a la enfermedad, y poder hacer la medición del impacto del probiótico en escenarios que impliquen inflamación, neurodegeneración y la expresión de la alfa-sinucleína, y las vías moleculares que estarían involucradas en todo este aspecto sería la reducción del estrés oxidativo, la modulación de linfocitos T reguladores y la potencial neuroprotección contra la acumulación de cuerpos de Lewy.
Concluimos que este probiótico multicepa tiene el potencial de modular la microbiota intestinal, disminuir la inflamación y el estrés oxidativo, y además actuar sobre el eje intestino-cerebro. Las herramientas ómicas nos permitieron sustentar el diseño desde la secuencia genética hasta su efecto sistémico. Es un claro ejemplo de cómo la biotecnología puede ofrecer soluciones reales a enfermedades complejas como puede ser la enfermedad de Parkinson. Y como impacto de este proyecto, se espera que se incluya una mejora en la calidad de vida de los pacientes, reducción del avance neurodegenerativo y una estrategia accesible y natural complementaria a los tratamientos actuales. Además, su validación mediante técnicas ómicas lo posiciona como una propuesta innovadora en el campo de la biotecnología y la medicina personalizada. Sin nada más que añadir, muchas gracias por su atención, doctora.